Alfredo, aprovechando que te tengo, que te robo 10 minutos más, que sé que a las 12 tienes que ir. El otro día tuve un pequeño rifirrafe en la COPE con Tony Freixa, con el tema bueno, pues del Barça Gate, de tal, de no sé qué, no sé cuánto, y sacó aquella famosa frase de Camacho. Que hoy le contestaste bien. Le contestaste bien. Claro, porque no lo dijo. Bueno, yo no se lo oí decir a Plaza, no. se lo oí decir a Camacho. Pero después. Pero Camacho ni siquiera dijo nunca, esto es bueno que lo expliquemos, ni siquiera dijo nunca, Plaza decía esto. Claro. Él dijo, de motu propio. Y esto venía por lo siguiente, porque él había apartado, él había montado. Es lo que te iba a decir, que después de esto, Alfredo, que es lo que quiero que me cuentes y que yo le quería explicar a la gente, después de ese rifirrafe, y salió también lo de Rigo, digo, coño, voy a sacar. Voy a investigar en Google el tema de Rigo y tal. Quiero volver a memorizar eso, a refrescarme la memoria y tal. Y saco y descubro ayer que hubo otro Barça Gate, que además vosotros en El País en el 76 lo sacaste, pero un Barça Gate mucho más grave que el de ahora. Y curiosamente está involucrado al que ponen de ejemplo para decir que es que Plaza dijo que nunca iba a ser el Barça campeón, que tiene cojones. Son las cosas. ¿Cómo fue eso, Alfredo? Cuéntanos. Eso lo trató también muy bien García en la radio, lo trató muy bien. Yendo un balón. Eso hay un momento que Medina Iglesias, eso el que lo destapa es Medina Iglesias. Un árbitro, hay que poner en antecedentes a la gente que era un árbitro asturiano, ¿no? Asturiano, eso, vale. Era un árbitro asturiano. Y año 70 y algo. Un día va a arbitrar un Barça Betis al Camp Nou y le aparece antes del partido un directivo del Barça, se llama Matt, y le dice, oiga, ya le ha enviado a usted las cortadoras que le tenía que enviar el señor Camacho de nuestra parte. Y me dice, ¿qué cortadoras? Yo no tengo ni idea. ¿Qué es eso? Y el tío le dice, no, hombre, es que esto así, discretamente, como llamamos, en la gratificación que le damos por haber ganado el partido en Burgos el otro día que usted arbitró. Dijo, no, si yo arbitro el partido normal, a mí no me... Y claro, él se dio cuenta de que Camacho vendía partido y se quedaban, me parece que eran 100.000 pelas de entonces. Y lo dijo en el comité. Y entonces se empezó a investigar eso. O sea, Camacho era el Negreira de esa época, pero siendo árbitro. No pertenecía. Claro. Entonces empezaron a investigar y a consecuencia y empezaron a tomar declaraciones de unos y otros árbitros para saber, tal, y depuraron unos cuantos. Por cierto, en esa época Victoriano Sánchez Arminio contribuyó, estaba en segunda división, arbitró un partido, le ofrecieron 40.000 pesetas por ganar un partido, era del Alavés con no sé quién, dijo que sí, avisó al comité, cobró las 40.000 y llevó las 40.000 al comité. Y eso ayudó a desentrañar la trama. De esa trama cayó Camacho, que era la cabecilla de la trama, y otros. Y ahí también cayó Rigo en esa época. Lo que pasa es que, como lo que hicieron fue dejarles de dar partidos, como los que acusaban no terminaban las declaraciones, no se podían dar las pruebas, las declaraciones tal, no sé cuánto, lo que hicieron fue con sordina quitarlos. Y ahí es cuando a la vuelta de la siguiente temporada le hace una entrevista a Camacho en Dicen y él cuenta y él dice, da ese titular. Mientras Plaza sea presidente de los árbitros, el Barça no ganará la Liga. La había ganado, la ganó con Plaza, me parece que estaba Cruz. Sí, no, y yo creo que la ganan también. Yo no sé si en la del 86 de Terreveros, no sé si porque Plaza tuvo dos épocas. No lo sé. De todas maneras, cuando llegó Plaza, lleva años el Barça sin ganar la Liga. Plaza sí, claro. Y desde el 60 no la ganaban. Era como... Y ahí, por esa época, pues Rigo era un árbitro que favorecía mucho al Barça. Hasta el punto de que, como había recusaciones, me parece que llegó a haber no menos de 8, quizás fueran 10 equipos de primera que le tenían recusado al Barça. Porque cada vez que les había arbitrado contra el Barça habían tenido un tropezón. Sabes que entonces se podía, cuando te iba mal con un árbitro, podía recusar hasta 3 en toda la temporada. Digamos, el Atleti no quiere ver a Gil Manzano. Pues recusaba a Gil Manzano, no se lo podías poner, ¿no? Y eso de ahí data data de uno que estaba vendiendo árbitros. Algunos se venderían de verdad y a otros él simplemente ni se lo decía. Y si el partido no salía bien, luego diría Camacho, oye, pues esto no se ha podido, al final no pudo, no se atrevió, no sé cuánto, no se atrevió, el público está, y si no, pues se cobraba el dinero él y lo daba, no lo daba, se lo quedaba. De ahí viene, de este angelito, viene
lo de que desde cuando Plaza tal, ya ves tú lo que es eso. ¿Y no te llama la atención que todo esto no haya salido hasta ahora? Que nadie se haya preocupado de recordar ese affair, porque claro, es que demuestra que no es la primera vez que el Barça... No es la primera vez que ha pasado. Yo lo metí en un libro de los libros míos, sí. En el Nacidos para Incordiarse, pero es que las cosas del Barça se les pone más sordina. El sospechoso siempre es el Madrid en esta. Y el que tiene la obligación, además de ser ejemplar, y me gusta a mí por eso, es el Madrid siempre. El Madrid tiene que hacerlo todo bien. Sí. Bueno, si el Madrid hubiera hecho esto, se habrían juntado el cielo y la tierra. Bueno, no está claro. Está claro. El otro día yo me quejaba en el artículo de que al Valencia le quitan un penalti en el Camp Nou y se enfadan mucho menos que cuando les pasa con el Madrid. Eso también lo decía Cope. Claro. Y si es allí, pues no pasa tanto. Lo más, cuando a alguien le pasa algo con el Barça, dice, con los grandes siempre nos pasa lo mismo. Pero cuando le pasa con el Madrid, no dicen con los grandes, siempre con el Madrid, siempre nos pasa igual. Tal, ¿no? Y es verdad que con el Barça, pues se pone sordina y queda la cosa de que no te digan que de catalanofobia, de tal, no sé qué, no sé cuánto. Mira, hablando de catalanofobia, la primera vez que a mí me cayó mal Enrique Negreira hace ya muchos años, fue cuando le vi una entrevista en Don Balón que decía que no sea yo internacional es un insulto a Cataluña. ¿Será que hay 5 o 6 que les ha perdido? ¿Qué insulto a Cataluña? Era una manera, siempre era un refugio eso. Y arbitrarle mal al Barça era un insulto a Cataluña. Eso lo decía a veces Casaus, que era un hombre razonable, pero cuando se enfadaba decía que era una ofensa a Cataluña, un penalti que les pitaban, tal. Todo eso. Y mira, ahora estamos en un caso que el Barça, pues supongo que saldrá limpio en cuanto a sanciones, salvo que la UEFA tal, pero que es un baldón para toda la vida, porque le den la vuelta que le den, le han estado pagando al segundo de los árbitros un dineral, 4 presidentes durante 18, con lo cual quiere decir que algún fruto estaban viendo, porque ha sido 18 años contra presidentes. Ahora, como todo está prescrito, menos lo de Bartomeu, puede quedar en la imagen que Bartomeu era un chiflado. Es que lo han hecho 4 presidentes durante 18 años. Por cierto, el actual cuadruplicó la cuota. Claro. Estarían contentos, les iría bien, ¿no? Yo me he sentido también gratificado, te lo digo personalmente, porque cuando hablé del Villarato y nací el término Villarato, tuve muchas críticas, incluso de compañeros y amigos. Fue como lo de lo que te comentaba antes del clavo ardiendo. Pero más, ¿cómo se te ocurre esto? No sé qué, esto no se puede dar, pero muy amigos, ¿eh? Bueno, pues ahora mira, me quedé corto. Claro, a mí lo que me llama la atención es en la rueda de prensa del otro día, que para mí fue un paripé de Medina Cantalejo, que claro, que dices, no, es que acaba la disertación diciendo, bueno, y todos somos honestos, y todos somos limpios, y todos somos... ¿De qué no se estás hablando? Oiga, ¿usted qué nos quiere vender? Usted lo que tiene que hacer es tirar del hilo. Tirar del hilo. Y cuando a usted reconoce que en la encuesta que ustedes han hecho hay árbitros que están asesorados por el hijo de Negreira, pues tendrán que examinar los vídeos de esos partidos para saber si puede haber alguna duda o no puede haber alguna duda. O sea, es que, claro, eso de que no somos honestos y el que nos señale es que va por nosotros. No. Oiga. Y ahí todos juntos y se metieron más con Estrada, que lo había anunciado, y con el propio Enríquez y con el Barça. Claro. No, un poco. Bueno. Yo también mantengo, y esto pues lo viene a demostrar, y lo que pasó, por eso me extraña que los medios no hayan sacado, no hayan tirado del hilo y hayan recordado lo que pasó en el año 75, que yo siempre he mantenido, digo, a ver, si yo creo en la honestidad arbitral, como creo en la honestidad de los periodistas, como creo en la honestidad de los jueces, como creo en la honestidad de los políticos, pero no vamos a ser el único país en donde no hay golfos en el mundo del fútbol. Dices, y cuando dices en Francia han sancionado a gente por compra y venta de partidos, en Italia igual, en Alemania igual, o sea, nosotros vamos a ser los únicos que nunca hemos puesto la mano. Sí. O sea, es que es un poco alucinante. En Alemania tuvieron hasta uno en la cárcel, Heutzer, claro. Intentaba por apuestas. Claro. Tuvimos un caso triste aquí. Ya había fallecido, pero se probó que Guruceta se había vendido a Anderlecht. Claro. Y la UEFA además descalificó de por vida al presidente de Anderlecht porque le vendió un partido contra, no sé si era el Aston Villa, un equipo inglés de ese nivel.
Y además yo he visto el penalti, porque como Maldini tiene todos los partidos, he visto el penalti de verdad imaginario, pasa a 1 metro del defensa y se tira, sabiendo que... Y el maleante que había hecho el contacto con Guruceta, luego, y le pagó, luego estuvo chantajeado al presidente de Nández durante 20 años, y le estuvo sacando dinero continuamente, hasta que el vicepresidente de Nández se hartó, no le pagó, entonces el otro fue con la historia a periódicos, no se lo compraron y lo denunció en el juzgado, y en el juzgado tal, y se cayó ahí con todo el equipo Stockton, y la UEFA le sancionó de por vida. O sea, se da por probado que Guruceta vendió ese partido, lamentablemente, ¿no? Ya es verdad que él ya no vivía, no podía defenderse, sabes que se mató en coche. Sí, en un coche, en un accidente. Volviendo de Barcelona, además, creo que fue. No, hizo, ¿verdad? Bueno, quizás sí, venían de Barcelona. Iban a arbitrar un partido de Copa del Madrid en Pamplona. Claro, esto, por eso.